Hermanos, Dios les bendiga, qué gusto saludarlos en un video nuevo, en un mensaje nuevo. Yo soy el pastor Víctor Villanueva y el día de hoy vamos a estar viendo un mensaje. Va a ser un mensaje un poquito más corto de los que normalmente los hago. El día de hoy vamos a ver el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, sin lugar a duda, es uno de los mensajes más hermosos y esperanzadores que nos pueda haber dejado nuestro Señor Jesucristo. La Biblia está llena de palabras hermosas, de mensajes hermosos, pero el Sermón del Monte sin duda es el más hermoso de toda la Biblia. Y pudiera afirmar que es el más completo, pues abarca muchos temas y casi me atrevería a decir que abarca todos los temas que conciernen a un hijo de Dios. Abarca todos los temas que competen, que tienen que ver con un seguidor de Cristo, con un hijo de Dios. Y el Sermón del Monte usted lo puede encontrar en dos evangelios, pero el día de hoy me voy a enfocar en el que está en Mateo. Y abarca 3 capítulos completos. El Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo abarca el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Abarca 3 capítulos completos. Muchas veces nos equivocamos, mucha gente se equivoca, muchos hermanos se equivocan y piensan que ese sermón consta solamente de 9 versículos, porque en cuanto empieza el Sermón del Monte, en los primeros 9 versículos mencionan la palabra bienaventurados. Entonces muchas veces podemos pensar o se pueden equivocar que el Sermón del Monte solamente consta de 9 versículos. Ahí donde dice bienaventurado, 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 9 veces lo menciona. Pero aquí vamos a ver dónde empieza el Sermón del Monte y dónde termina el Sermón del Monte. Vamos a ver Mateo capítulo 5 versículo 2. En Mateo capítulo 5 versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahí empieza. En donde empieza Mateo capítulo, en donde empieza el capítulo 5 de Mateo, ahí empieza Jesucristo a hablar. Y si usted le da un seguimiento a lo que está hablando, se va hasta Mateo capítulo 7 versículo 28. Vamos a ver qué dice Mateo 7:28. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Es decir, comienza al principio del capítulo 5, se lleva todo el capítulo 6 y termina al final del capítulo 7. Se lleva 3 capítulos completos. Es bastante amplio el Sermón del Monte. Menciona muchos puntos. Pero de esos 3 capítulos, 5, 6 y 7, yo le pudiera predicar los 3 capítulos, pero sin duda este video sería bastante largo. Entonces, me quiero enfocar solamente en una porción del Sermón del Monte, solamente en un versículo del Sermón del Monte. Y hoy le quiero hablar de Mateo capítulo 6, versículo 33, más o menos a la mitad del Sermón del Monte. Tomé este versículo para darle este mensaje. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es Cristo Jesús hablando, es Cristo Jesús diciendo, busque el reino de Dios y todo esto será añadido. Muchas cosas te serán añadidas. Pero ¿de qué cosas está hablando Jesucristo? Básicamente está hablando de todo el Sermón del Monte, pero se enfocó un poquito más en el versículo 30 y 31. Dice, leímos Mateo 6:33. Vámonos 2 versículos antes. Vámonos a Mateo 6:31. Dice, no os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y después dice, y busca el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Menciona alimentación, vestimenta, que es lo más básico para un ser humano. Pero Jesucristo dijo, ¿qué comerás o qué beberás? Lo dijo solamente por mencionar algo, solamente por hacer referencia a las necesidades básicas, solamente por hacer referencia a que serás saciado de las cosas que necesitas.
En realidad no está hablando, como dice alimento, no está hablando de un taco o de un plato de comida. Y menciona qué beberemos, tampoco está hablando de un vaso de agua. Ni tampoco qué vestiremos, tampoco está hablando de un cambio, de una muda de ropa. No está hablando de un taco, una ropa o un vaso de agua. En sí está haciendo referencia a las necesidades básicas de un ser humano. Está haciendo referencia a las necesidades, las cosas que te hacen falta, las cosas que necesitas para estar bien. Y obviamente esto lo podemos ampliar hasta el ámbito espiritual. Jesucristo dijo, busca el reino de Dios y todo será añadido, pero no más en lo físico, sino también en el ámbito espiritual. Muchas cosas te serán añadidas. Si tú buscas el reino de Dios, no te va a faltar nada. Buscamos el reino de Dios, esta lista se puede hacer cada vez más larga. Y aquí Dios le habla de diferente manera a cada quien. Posiblemente su necesidad sea económica, espiritual, física, de enfermedad. Posiblemente usted está pasando por una enfermedad. Son tantas cosas las que necesitamos. Repito, aquí Dios le habla de diferente manera a cada quien. Dios no le habla de la misma forma a muchas personas. En realidad está hablando de todas las necesidades, de todas las bendiciones de Dios. Pero el versículo dice, busca el reino de Dios. Y aquí quiero decirle que hay quien busca el reino de Dios, hay quien no busca el reino de Dios y hay quien cree que busca el reino de Dios. El que no busca, pues ya sabemos que es el que no quiere nada con Dios. El que cree que busca, pero lo hace de manera equivocada. Y el que busca verdaderamente el reino de Dios. Si usted va a la iglesia, ora, lee su Biblia, pero sigue con las costumbres que teníamos antes de ser cristianos, usted es de los que cree que busca el reino de Dios. Muchas veces vamos a la iglesia, buscamos de Dios, pero seguimos haciendo cosas que no agradan a Dios. Eso es el que cree que busca. Eso es buscar a Dios de una forma equivocada. Y está el que sí busca, pero resulta que el que sí busca quiere el reino de Dios, pero no su justicia. Queremos las bendiciones, pero si cometemos un error, una falta, un pecado, una falla, cometemos algo que no agrada a Dios, que desagrada a Dios, no queremos ser sometidos a la justicia de Dios. Y cuando hablamos de justicia de Dios, obviamente estamos hablando, vuelvo a repetir, aquí podemos ampliar tantísimo el tema, o sea, mencionar tantas cosas que abarcan la justicia de Dios. Pero yo me voy a enfocar a que si nosotros fallamos, buscamos el reino de Dios, pero no queremos su justicia. El reino de Dios y su justicia no se pueden separar. Si usted está buscando el reino de Dios y comete un pecado, una falta, una falla, sométase a la justicia de Dios. Muchas veces cometemos un error y nos viene algo malo y nosotros sabemos que es porque hicimos algo malo y no queremos recibir ese castigo, esa reprenda, que no queremos que Dios nos reprenda. Le repito, hermano, el reino de Dios y su justicia no se pueden separar. Si usted busca el reino de Dios y comete un pecado, un error, también busque ser sometido a la justicia de Dios. Dígale, Señor, perdóname porque hice tal o cual cosa, cambie su actitud y no lo haga más. Y si Dios lo castiga, mi hermano, no se aleje de Dios, no reniegue de Dios, no diga lo que siempre dicen, es que Dios no existe, mira, me pasó esto, sí, pero porque cometimos un error. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora quiero decirle que ir a la iglesia, solamente ir a la iglesia, no es buscar el reino de Dios. Solamente ir los domingos a la iglesia, eso no es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios va más allá. Implica más cosas, conlleva más cosas, es algo más grande que solamente ir a la iglesia los domingos. Ir a la iglesia solamente es uno de los pasos para buscar el reino de Dios. Solamente es un principio.
Ahí en la iglesia aprendes muchas cosas que tenemos que poner en práctica. Así como el Sermón del Monte que habla muchas cosas, tenemos que ponerlas en práctica. Y si queremos el reino de Dios, ahí está el secreto en el versículo 33 que leímos. No se afane, no esté apurado, no esté atareado en las cosas de la vida. Dele primer lugar a Dios y después al afán. Si usted le está dando el primer lugar a Dios, pues gloria a Dios. Y si le está dando el primer lugar al afán y la ansiedad, pues hermano, hay que corregir un poquito ahí, ¿no? Hay que hacer algo al respecto. Bueno, ¿y cómo voy a saber si le estoy dando el primer lugar a Dios o el primer lugar al afán y la ansiedad? Bueno, mi hermano, pues, ¿cuál ha sido sus últimas oraciones? ¿Se la pasa usted orando por afán y ansiedad por cosas de la vida? ¿O se la pasa orando porque quiere servir a Dios, porque quiere crecer espiritualmente, porque quiere más de Dios? ¿Cuál ha sido su oración? ¿Ha orado por los afanes de la vida o ha orado por servir a Dios? Bueno, usted tiene la respuesta. Ahí está la respuesta. Si no es así, pues usted le está dando el primer lugar a Dios. Qué bueno que si no ora por su afán, su ansiedad, entonces usted le está dando el lugar a Dios, el primer lugar a Dios. Y gloria a Dios por eso, hermano. ¿Y qué es lo que le espera? ¿Qué es lo que esperan los que confían en Dios? Añadidura, bendiciones y las cosas que necesitamos. Pero aquí una pregunta. ¿Ese es el objetivo de buscar el reino de Dios y su justicia? O sea, yo busco el reino de Dios para recibir añadidura. Yo busco el reino de Dios para recibir bendiciones. No, hermano. Dice, busca el reino de Dios y todo será añadido. Entonces buscamos el reino de Dios para buscar la salvación, hermano. El principal objetivo, el motivo principal de buscar el reino de Dios es la salvación. Es llegar a estar delante de su presencia el día que Dios nos llame a cuentas. Queremos estar delante de su presencia. Ese es el primer objetivo, ese es el objetivo principal de buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, en el camino tenemos que hacer muchas de las cosas que menciona el Sermón del Monte. Y bueno, pues, ¿cómo busco el reino de Dios mientras no soy llamado a su presencia, mientras estoy aquí? ¿Cómo busco el reino de Dios? Bueno, pues en el Sermón del Monte está la respuesta. El Sermón del Monte menciona muchas cosas, menciona varios puntos, varias cosas que nos conciernen a los hijos de Dios. Si usted lee el Sermón del Monte, los tres capítulos completos, ahí dice cómo buscar el reino de Dios. Solo lea el sermón completo. Al principio del video les dije dónde empieza y dónde termina. Querido hermano, querido amigo, léalo completo. Está hermoso. Hay mucha doctrina y hay mucha sabiduría en ese mensaje, en ese sermón del monte. El versículo dice, busca el reino de Dios. Pero mi hermano, la Biblia habla del reino de Dios, pero también habla de otro reino. Uno que no es de Dios y uno que no es de bendición. Mi hermano, así usted encárguese de buscar el reino de Dios y Dios se va a encargar de la añadidura. Pero busque el reino de Dios porque si no, el otro reino anda como león rugiente buscando a quien devorar, incluso a los escogidos. Hermanos, muchos buscamos el reino de Dios, pero hay tantas cosas que nos estorban. Muchas veces creemos que ya por ser cristianos, por llevar una vida un poco espiritual, ya estamos buscando el reino de Dios. Hermano, hay tantas cosas que nos estorban y las menciona el Sermón del Monte. El Sermón del Monte menciona varias de estas cosas. El sermón habla del enojo, del adulterio, del perdón, del ayuno, habla de muchas cosas. Pero también hay muchas otras cosas que no las menciona el Sermón del Monte, pero que sí nos estorban para buscar el reino de Dios. Hermano, le repito, hay tantas cosas que nos pueden estorbar para buscar el reino de Dios. Y aquí podemos abrir un abanico de opciones. Podemos hacer una lista tan larga, una lista interminable de cosas que nos estorban para buscar el reino de Dios. Y aquí Dios le habla de diferente manera a cada quien.
Tú estás fallando en esto, tú estás fallando en esto y tú estás fallando en esto. Pídale a Dios que le dé el entendimiento, el discernimiento en qué está fallando usted y lo pueda arreglar, se pueda poner a cuentas con Dios, pueda corregir eso en lo que está usted fallando. Una vez una persona me dijo, estaba predicando de las cosas que en las que fallamos y una persona dijo, yo no necesito ese sermón, ese mensaje no es para mí, yo no necesito ese tipo de mensajes. Hermano, eso se llama soberbia espiritual, porque absolutamente todos, absolutamente todos fallamos en algo. A lo mejor más grande, a lo mejor más chico, a lo mejor unos fallan en una cosa, a lo mejor otros fallan en dos o tres cosas, pero todos fallamos porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos somos injustos, imperfectos. Hermano, si Dios le está hablando por medio de este mensaje, si Dios le está hablando, le está diciendo, estás fallando en esto, estás fallando en esto, no sea como esta persona, no sea soberbia espiritualmente. Muchas veces fallamos en algo y después nos vienen cosas malas y nos desesperamos. Es que ¿por qué me vino esto? Y muchas veces sabemos que cometimos el error, pero no queremos esperar, no queremos soportar la justicia de Dios. Es como cuando, no sé si le ha pasado, hermano, nos desesperamos, o sea, estamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Tenemos que esperar. Tenemos que esperar en Dios, esperar en Cristo. No sé si le ha pasado, hermano, que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted paga su recibo de luz, va y lo paga y dice, bueno, ya está pagado. Y resulta que el otro mes le llega el recibo doble, resulta que le llega cargado el mes anterior que ya pasó y le llega cargado el mes nuevo. Y usted se enoja y dice, ¿cómo es posible si ya lo pagué? ¿Por qué me lo están cobrando otra vez? Y va usted a la ventanilla ahí de la comisión, del servicio que esté pagando, y llega uno bien enojado, no señorita, ¿por qué? Mire, ¿cómo es posible que? Y alega uno, mire, yo ya pagué y que no sé qué, no son muy injustos, son unos abusivos, y está uno renegando y hablando y hablando y dando todos sus motivos y opiniones y la empleada, la dependiente, la empleada le dice, permítame poquito. Y nomás hace unas tecleadas en la computadora y le dice, listo, ya está. Era un pequeño error, pero ya está corregido. No tiene que volver a pagar el mes pasado, solamente tiene que pagar el mes correcto. Y nos quedamos, ah, caray. O sea, yo venía enojado, dando explicaciones, motivos, por qué, haciendo preguntas, cuestionamientos, con dudas, y solamente era cosa de esperar un poquito. Hermanos, en las cosas de Dios muchas veces sucede similar. Muchas veces cometemos un error. Después nos viene el castigo de Dios, nos viene la justicia de Dios y estamos al ¿por qué, Señor? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Dando motivos, preguntas, dudas, cuestionamientos y solamente tenemos que esperar. Esperar un poco, esperar la justicia de Dios, esperar a que Dios haga su obra, a que Dios nos corrija, a que Dios nos haga entender en qué estamos fallando. La Biblia dice que la vida tiene su propio afán. Es verdad que la vida tiene sus propios demoles, su propio afán. Y a todos nos llegan los afanes de la vida, absolutamente a todos. Pero es cierto que en ocasiones nosotros mismos somos los que vamos y buscamos las tormentas. Muchas veces nosotros mismos somos los que vamos por el camino equivocado. Buscamos las tormentas, buscamos los afanes, buscamos las cosas para que nos desequilibren espiritualmente, moralmente. Hermano, no busque las tormentas, no busque los afanes, hermano. No se afanen, busque el reino de Dios mediante el sermón del monte, mediante toda la Biblia, mediante oración, lectura, mediante una relación con Dios. Una vez un anciano, una persona, un adulto mayor, me dijo, llevé una vida de afanes y no me dejó absolutamente nada bueno. Hermano, el afán en la vida no deja absolutamente nada bueno. Yo mencioné el mensaje, ya para terminar, hermanos, yo mencioné una sola cosa, mencioné el afán. Pero el afán, si usted está afanado, el afán se puede convertir en enojo, el enojo se puede convertir en gritería, la gritería se puede convertir en problemas familiares,
Los problemas familiares se pueden convertir en separaciones, en divorcio, se pueden convertir en tantas cosas hasta llegar a perder la salvación. Todo por el afán. No sé si me entienda, hermano, muchas veces nos afanamos y decimos, ay, no pasa nada, pero una cosa trae otra más grande y otra más grande y otra más grande, hermano, y se hace la bola de nieve cada vez más grande y más grande. Hermano, no se afane, no se afane, no permita que ese afán le traiga cosas peores, cosas más grandes en la vida, porque muchas veces nos afanamos por cosas tan vanas, muchas veces nos afanamos por cosas tan sin chiste. El ser humano tiene esa capacidad. El ser humano, perdón, el ser humano tiene la capacidad de afanarse por cosas tan sin chiste, pero pues así es el ser humano. Dice la Biblia, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, el afán y las cosas de la vida puede ser motivo para dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, que Dios le bendiga. Si este mensaje fue de bendición, compártalo para que sea de bendición con alguien más. Si dale like al video y si quieres apoyar ese ministerio, suscríbete a este canal para que YouTube te avise cada que subamos un video nuevo. Y para terminar, los quiero dejar con la bendición apostólica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, verso 21, y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.